Hola dibujantes, bienvenidos a vuestro canal de dibujo. Hoy os traigo un vídeo que me lleváis pidiendo desde hace tiempo a alguno de vosotros y es un vídeo en exclusiva que ya os anticipé sobre pinceles, sobre su uso, sobre su creación, sobre su compra o descarga y bueno, creo que a todos os va a interesar porque es un tema fundamental a día de hoy para el uso de aplicaciones o programas de dibujo. Así que empezamos, vamos allá. Bueno, lo primero de todo os voy a explicar un poco el tema de la descarga de los pinceles y hay cosas que hay que tener muy en cuenta. En Clip Studio, por ejemplo, podemos descargar directamente desde la aplicación de Clip Studio una serie de recursos, tanto de pinceles como de otro tipo de recursos en 3D y demás, desde la misma aplicación. También es cierto que algunos pinceles he logrado que Clip Studio los reconozca en formato Photoshop, pero suelen ser en el formato propio de Clip Studio. Entonces, si nos vamos a Clip Studio, vamos a tener aquí una serie en Clip Studio Assets, una serie de recursos, nos redirige directamente a la web, y dentro de estos recursos tenemos, vamos a ver, materiales oficiales de Clip Studio Paint. Veis aquí que hay una serie de recursos, pues hay algunos que son gratis y hay otros, supongo que serán pagando, ¿vale? Pues directamente vamos a descargar uno de ellos, le damos aquí a descargar. Una vez lo hemos descargado, le daremos a añadir subherramienta y añadir a paleta y ya tendremos nuestro nuevo pincel listo para ser utilizado. Aparte, como todos sabéis, podemos cambiar las propiedades del pincel que hemos descargado, el tamaño, la dureza, el grosor, el ángulo. Y la herramienta cambiará en la forma de hacer los trazados según lo que nosotros hayamos tocado. En Clip Studio Paint directamente, si le damos al pincel, es bastante más sencillo que incluso que en Clip Studio, y le damos a el símbolo de más, podremos descargar pinceles que ha subido la comunidad directamente a la web. Y cuando queramos descargar, damos dos veces y el archivo se habrá importado. Lo tendremos en la pestaña de descargas y aparecerá arriba del todo. Como en cualquier otro programa, tenemos posibilidades de modificar el tamaño del pincel, la opacidad, el suavizado, la adhesión. Cambiando esta serie de parámetros vamos a lograr que nuestro pincel cambien sus propiedades. Borde mojado, el modo de fusión, y cambiar si queremos que se modifique en función de la inclinación de nuestro Apple Pencil o de la presión. El glitter, en este caso, es, ¿cómo explicarlo? La vibración, por así decirlo, del pincel. Os va a tocar experimentar para cambiar las propiedades de vuestro pincel. Podemos, en un momento dado, duplicarlo y sobre este aplicar las modificaciones que nosotros queramos. En cuanto a la cabeza, lo que vamos a hacer es cambiar la forma del pincel. Si le damos una forma redondeada, el pincel va a tener forma redonda. Si le cambiamos, por ejemplo, a una forma ovalada, la primera presión va a ser de óvalo. Y también podemos importar desde fotos
la forma que nosotros queramos. Se puede cambiar también la textura de la misma forma que el cabezal. En la pintura podemos cambiar la mezcla, la disolución, hacer que sea pintura húmeda, con lo cual se mezclan los colores. La dinámica se puede cambiar la curva de presión, aplicar también los filtros sobre nuestro pincel, son súper configurables. Tiene un motor de pinceles que luego no tiene nada que envidiar a los pinceles de Procreate. El único hándicap es que en Procreate podemos importar pinceles de Photoshop. Y Photoshop, como sabéis, tiene una base de usuarios gigantesca y tenemos infinidad de pinceles para poder importar en Procreate. Espero que en el futuro tanto Clip Studio como Infinite Painter sean compatibles con el formato de ficheros de los pinceles de Photoshop. Igual que en Procreate, nosotros podemos crear la punta de pincel que queramos. Recortamos el lienzo y lo exportamos como PNG. Guardamos la imagen y vamos a crear un pincel desde cero. Y vamos a trabajar sobre nuestro pincel. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la imagen, dándole a más, nos vamos a la fototeca y cogemos nuestra punta de pincel. La impresión va a ser de nuestra cabeza de pincel. Vamos a seguir modificándolo. Podemos variar el espaciamiento de las manchas o hacerlo continuo. El suavizado para que sea el trazo guiado. Podemos hacer que los bordes sean mojados para que no sea del todo opaca la pintura. Hacer que el rango de tamaño sea superior y que nuestra punta sea más grande. También podemos conseguir tener una textura diferente en nuestro pincel. El motor de pinceles en Procreate es bastante potente y muy parecido al que hemos visto de Infinite Painter. Vamos a duplicar para duplicar un pincel simplemente giramos con para duplicar un pincel simplemente arrastramos y lo duplicamos. Y ahora ya vamos a trabajar sobre él pinchando 2 veces. Como veis, se nos abre un motor de pinceles en el cual vamos a poder modificar nuestro pincel. Para ello tenemos, igual que en el anterior, espaciado del trazo, variación, que hace que sea más aleatorio, desvanecer, y el tema de la estabilización, que se ha modificado con esta última versión. Lo que vamos a hacer es que nuestro trazo sea guiado. Vamos a poder también variar la presión. Con el ahusamiento lo que vamos a hacer es variar el principio y el final de nuestro pincel. Al igual que en Infinite Painter, nosotros vamos a poder importar la forma de nuestro pincel y pulsando con 2 dedos vamos a lograr que la impresión sea la correcta. Vamos a poder también modificar el giro, la rotación, el número de estrellas en este caso y variación del número para hacerlo aleatorio. Podemos también
estrechar o cambiar la rotación de la punta y jugar con la redondez según la presión que apliquemos o la inclinación. Con respecto a la dinámica de color, lo que vamos a poder conseguir es que el color secundario que tenemos en nuestra paleta, este de aquí, se mezcle con el primario. Podemos cambiar las propiedades de saturación, luminosidad, oscuridad y del color secundario y del primario para que se mezclen. Y en cada pincelada va a salir un color. Según la velocidad del trazado también vamos a poder modificarlo con la pestaña de dinámica para el tamaño y la opacidad. Vamos a poder cambiar la propiedad de nuestro Apple Pencil con cada uno de los pinceles en función de la inclinación que queramos, el flujo, la opacidad, el tamaño. También cómo va a comportarse el pincel en el modo dedo. Eso en propiedades. La opacidad, el comportamiento del pincel, la opacidad mínima que vamos a poder aplicar en el pincel, el tamaño mínimo y el máximo que va a tener la punta de nuestro pincel. Y la pestaña de materiales es para cómo se comportan los pinceles en el modo 3D. Bueno, como podéis ver, el hecho de crear pinceles es todo un arte. Yo he creado pinceles propios para algunos de mis dibujos, por ejemplo este con escamas. Simplemente me dediqué a dibujar las escamas, una a una. Luego esto lo copiaba, lo pegaba y lo moví de tal forma que pareciesen unas escamas de una serpiente y los fui uniendo y volviendo a duplicar. Y me creé este pincel tan chulo para poder ir haciendo mis escamas, que además que según voy girando el lienzo va adoptando la forma que yo quiero. Por ejemplo, también me creé uno para hacer plumas. Me descargué la imagen de una pluma, también me bajé una foto de unas hojas y así puedo hacer efectos de un árbol. Como veréis, le puse aleatorio el color con el color secundario para que hubiese variaciones de verdes o de naranjas o de ocres en función de mis necesidades. Simplemente me descargué una foto de unas hojas y ya tenemos nuestro pincel de hojas. Para descargar brochas gratuitas hay una aplicación que se llama Brushes for Procreate, en el cual tenéis una serie de... Os podéis hacer clientes premium, como siempre, para descargar con una cuota mensual pues una serie de pinceles más profesionales, pero hay algunos que son gratuitos y podéis probarlos por aquí. También hay modelos 3D, texturas, fuentes, vídeos. Si lo que queréis son pinceles de calidad, lo que os aconsejo es que os los descarguéis del mercado de ArtStation. Es una página a la que deberíais tener si os gusta el mundo del dibujo y os queréis dedicar profesionalmente. Deberíais estar suscritos. En el supermercado de ArtStation tenéis productos de muy buena calidad y entre ellos tenéis brochas. Y como os digo, en Procreate, por ejemplo, vais a tener también la posibilidad de descargar en formato Photoshop, pero también hay brochas de Clip Studio. La mayoría de ellas son de pago, pero realmente merecen la pena. Muchas de las brochas que me he descargado me las he descargado aquí y hay brochas de altísima calidad. Para que os hagáis a la idea, estas son las brochas que yo tengo dentro de mi librería. Y estas son las que me he descargado. Muchas de Procreate y algunas de Clip Studio. Dentro de las brochas que os descarguéis hay algunas que tienen una licencia simplemente para uso personal y algunas que tienen licencia para poder aplicarlas en dibujos en los que vayáis a ganar dinero. Así que tenéis que tener muy presente el hecho de la licencia que os permite cada una de las brochas que os descarguéis.
Simplemente haciendo una búsqueda en Google vais a poder descargar brochas gratuitas, ya que hay muchos artistas que ponen a vuestra disposición pinceles de todo tipo de manera gratuita. También vais a poder encontrar brochas en la página web, por ejemplo, de Procreate, en los foros, en Resources. Vais a poder encontrar brochas que van a estar bastante bien y que os pueden ser de bastante utilidad. Dentro de la web de Infinite Studio, de Infinite Painter, también la comunidad pone a vuestra disposición muchas brochas gratuitas y, por ejemplo, ellos hay ocasiones en las que también nos dan paquetes de brochas. Hace poco, por el motivo de Halloween, también pusieron un paquete de brochas a nuestra disposición de manera gratuita y la verdad que genial. Personalmente, las brochas que más utilizo son de entintado, el estilógrafo, que os he hablado de él muchas veces, y últimamente, aparte de los aerógrafos que vienen de serie en Procreate, últimamente estoy utilizando mucho las brochas de Lois, que ya os he puesto el enlace a alguno de los vídeos, y en concreto esta, el Hard Brown, me parece una brocha exquisita, que me permite dar unos acabados muy buenos a mis dibujos. Para que os hagáis a la idea, este último dibujo que he subido de Dragon Ball, que lo habréis visto los que estéis suscritos en Instagram y demás, está hecho al 100% con esta brocha que os digo. Salvo algún toque de aerógrafo, lógicamente, y alguna brocha de efectos especiales como esa de brillos que te viene de serie con Procreate, que es esta de luminancia, que te permite hacer brillos y demás. No me gusta mucho abusar de ese tipo de brochas con efectos especiales, pero en alguna ocasión la verdad es que sí que me han salvado en alguna ilustración. Por ejemplo, esta de nieve, pues está bastante bien. En su día adquirí un paquete de brochas de vegetación. Hay brochas de todo tipo, incluso para dibujar ventanas de edificios. Hay brochas para crear árboles, brochas para crear nubes, texturas de todo tipo, ladrillos, cuadrados. Y luego, si queréis adquirir brochas para extender pintura, con la herramienta dedo tenéis que buscar o bien Smudgets o Blenders en inglés. Esto nos puede servir desde realizar pelo, simplemente extendiendo pintura, a acabados, incluso esta brocha, por ejemplo, me sirve mucho para hacer acabados rocosos. Es como si tuviésemos la típica espátula para trabajar con óleo. Hay brochas para hacer cota de malla y todo tipo de acabados. El límite para el tema de las brochas es vuestra imaginación, ni más ni menos. Bueno, mi recomendación musical es muy noventera, va a ser Creep de Radiohead. Y bueno, como siempre os digo, cuidaos mucho, espero que este vídeo os haya inspirado, os sirva de inspiración y que tengáis muchísimas ideas en la cabeza para crear pinceles y para hacer vuestras obras más espectaculares. Así que nada, seguid dándole al dibujo, que no le hace nada de mal a nadie, es algo muy bueno y espero veros en el próximo vídeo, que creo que va a ser de 3D. Así que la semana que viene, 3D, Procreate 5.2, vamos a colorear modelados en 3D que vamos a hacer con una nueva aplicación. Así que os espero la semana que viene, cuidaos mucho, que tengáis buena semana. ¡Hasta luego!